Continuamos conversando con el doctor Roberto Mori, la doctora Nivia Silva Herrera. Y en este segundo segmento me gustaría que trabajáramos sobre un logro ya alcanzado por el diálogo ciudadano, y es precisamente el pacto social educativo. Creo que este ya ha sido uno de los principales logros a muy corto plazo, donde una serie de organizaciones, 46 para ser preciso, si estoy en lo correcto, ya se han integrado y han ido articulando su propia agenda educativa. ¿Cómo se origina este encuentro en un país donde es tan difícil sumar 2 o 3? Sumar 46 organizaciones es casi una epopeya. Bueno, primero que nada, es importante señalar que esto es un seguimiento, ¿no? Agenda Ciudadana. Cuando se crea la Fundación Agenda Ciudadana, pues se crea un instrumento, ¿no? Concreto para organizar, para convocar, ¿verdad? Y de ahí es que surge la convocatoria a lo del pacto educativo. Se aprovecha que en Puerto Rico se estuvo celebrando hace como un mes, mes y medio, o algo así, una conferencia internacional sobre educación democrática, y en el marco de esa conferencia entonces se convocó a organizaciones que tuvieran interés en adelantar lo que había salido en la Agenda Ciudadana sobre educación, ¿verdad? Y respondieron 46 organizaciones de diversa naturaleza. A lo que estaban convocadas era a comenzar a fraguar, porque es un comienzo, ¿no? A fraguar un plan educativo para Puerto Rico para 10 años, ¿verdad? Esa es una meta, más o menos, la meta definida de lo que se estaba buscando, ¿verdad? Lo que se ha logrado hasta ahora es aprobar unos, partiendo, ¿no? de las posiciones de cada organización que ya tenía. Se analizaron y se vieron las convergencias que había, y a base de eso se establecieron o se acordaron unos principios fundamentales y unas líneas de acción, ¿verdad? Y hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? El plan todavía hay que articularlo, ¿verdad? Pero hemos llegado hasta ese nivel. Pero eso es un logro extraordinario. Solamente esa concertación inicial de 46 organizaciones en torno a un proyecto único, claro, cada cual conservando sus particularidades, sus características, me parece que es un logro a corto plazo significativo. ¿Cuánto podemos decir de la diversidad de ese grupo de 46 organizaciones? Estamos hablando aquí de las organizaciones magisteriales. ¿Cómo se describen esos 46 participantes? Bueno, en términos generales. De diversa naturaleza, que tienen como interés el trabajar por la educación del país. Y esto va desde organizaciones, por ejemplo, como IPETCO, que tiene un interés, o CAPETCOM, que tiene un interés particular en la educación, hasta otras cuyo interés en la educación puede ser más secundario, como puede ser organizaciones laborales, fundaciones como la Fundación del Banco Popular o la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, ¿verdad? Así como organizaciones sin fines de lucro que también apuestan a la educación, porque eso es lo que tienen en común, ¿verdad? Al igual que surgió en Agenda Ciudadana, de que ven la educación como un medio para mejorar o transformar el país, pues estas organizaciones apuestan a que trabajando con la educación, particularmente en las áreas que ya se han señalado, tenemos una oportunidad de rescatar el país. O sea, no es meramente la educación, es rescatar al país a través de la educación. O sea, yo creo que ese es el punto central. Quisiera decir algo más. Esa diversidad también nos señala un poco la pluralidad, o sea, que son muchas, ¿verdad? Una de las quejas y de los problemas que más trajeron los ciudadanos a los foros ciudadanos sobre la educación en Puerto Rico es que es una educación que está muy politizada, muy controlada por los partidos políticos, el que sea, el que esté, ¿verdad? Y por lo tanto, la participación, los puntos de vista de la comunidad y de la gente en
en poder, como quien dice, darle forma a la educación del país ha estado sumamente limitada, así como el uso de los fondos, determinar las estrategias y las metodologías de enseñanza, aprendizaje, etcétera, etcétera. Así que haya 46 organizaciones y las que se sumen, porque esperamos que se sumen, a lo que apunta es a una visión mucho más amplia, una participación más amplia del país en los asuntos educativos. Y me parece que eso lo distingue de cualquier esfuerzo particular que ha habido por allí, porque cada cual podría sentarse y escribir un plan educativo para Puerto Rico, lo hacen los partidos políticos, lo hace mucha gente, pero que haya una convocatoria amplia y que vengan organizaciones de diverso tipo, yo creo que eso es novedoso en el país. Este pacto social educativo adelantó ya una declaración de valores principalmente de naturaleza educativa, como muy bien destacas, para la reconstrucción del país. Y me parece muy acertado también que hayas destacado que este proceso y esta declaración se da precisamente en el contexto de ese Congreso Internacional que se celebró en el municipio de Caguas, creo que fue en el mes de marzo. Así que hay unos principios que están animando las revisiones, los replanteamientos, las transformaciones de los sistemas educativos a nivel internacional, y en ese sentido Puerto Rico se ha incorporado en ese movimiento, ha adoptado aquello que entiende que necesita y lo ha ido afinando a partir de las necesidades particulares del país. ¿Cuáles son algunos de esos principios generales que animan ese pacto social educativo? Bueno, yo citaría 3 que me parecen bien importantes y que surgieron de la discusión de 4 días. Fueron 4 días ahí, 4 tardes largas y de mucho trabajo intenso. Se destaca lo que llamarían la centralidad del estudiante, o sea, el estudiante como el punto central de la educación. El otro es la implantación de una cultura democrática en la escuela y en todo el sistema educativo, y la transformación de los currículos hacia aquellas cosas sobre las cuales se supone que la educación incida, ¿verdad? O sea, hay que transformar el currículo, hay que poner la educación centrada en el estudiante y hay que organizar el proceso educativo con una cultura democrática. O sea, son 3 principios muy fundamentales. Que son claves. Son claves. Y en ese Congreso Internacional hubo unanimidad en términos de criterios sobre su importancia. ¿Cómo logramos cómo logramos que se fundamente ese sistema educativo en torno al estudiante? ¿Cómo llevamos a cabo eso? Sé que esto es como una pregunta muy, muy amplia, sí, pero en la visión de los participantes, ¿cuáles fueron las sugerencias de por dónde comenzar? Precisamente el proyecto que nosotros tenemos en IPEDCO, que se presenta en la mesa y que ha sido avalado porque este proyecto utiliza el perfil del estudiante como la punta de lanza para centrar todo esfuerzo en el estudiante, porque un perfil es una guía que tiene, en este caso, el sistema de educación para planificar la experiencia de aprendizaje. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, y el grupo está de acuerdo con que se pueda utilizar para mirar el resto de lo que es centralidad, ¿verdad? Porque aquí centralidad lo que significa es mover la centralidad del maestro al estudiante. Nuestro sistema en los últimos años ha ido dirigida específicamente y
a lo que es el maestro. Y usted ve que el maestro es el centro de la enseñanza, aunque sigue siendo el protagonista en lo que es los procesos de planificación de aprendizaje. Pero centrarse en el estudiante significa identificar en realidad cuáles son las necesidades que tiene el estudiante. En este caso, el perfil lo que trae son qué competencias necesita la escuela desarrollar en él para que sea exitoso como ciudadano en su plano personal y como persona que va a trabajar, ya sea en negocio propio o empleado para alguien. Cómo centrar esa planificación de los aprendizajes en el estudiante, no en el maestro, que es lo que ha estado presente, yo diría que en los últimos 100 años, ¿entiendes? Nuevamente, creo que debemos estar pendientes del pacto social educativo y todo lo que esto representa. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Le agradecemos al doctor Roberto Mori y a la doctora Nilvia Silva Herrera por habernos acompañado en este programa. Amigas y amigos, le agradecemos a todos ustedes su acostumbrada sintonía. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana y que tengan muy buenas noches.